a grabar la tutoría de hoy, que como os he comentado, hoy ya tenemos que abordar la unidad de trabajo, la 3, que corresponde a la interpretación de diagramas entidad-relación. Y es que nosotros estamos utilizando bases de datos donde, pues como usuarios, de momento tampoco tan avanzado, por lo menos no somos administradores, ¿vale? Somos usuarios especialistas, porque hacemos consultas a diferentes tablas, ¿vale? Y como veis en la pantalla, debéis estar viendo lo que tenemos en la imagen es el conjunto de tablas que utilizamos mientras estamos trabajando con la base de datos HR, la de recursos humanos. Y os suena pues sobre todo la tabla de empleados y la de departamentos, aunque en algunas consultas también teníamos que trabajar con otras tablas de las ahí presentes. Pero la pregunta es, bueno, nosotros utilizamos las tablas y los datos que hay en su interior para hacer consultas, pero alguien habrá tenido que decidir por qué existen esas tablas. ¿Por qué hay una tabla de jobs y otra tabla de job history, por ejemplo? Y no pueden estar todas en la misma. O porque hay una de países y otras de regiones y no pueden estar en la misma. Entonces, para llegar a esa construcción de esas tablas, existe un proceso que es el que vamos a, no completo, hoy lo vamos a enumerar los pasos y nos vamos a detener en el diseño conceptual de la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a abordar hoy. Cómo ante una necesidad de una determinada empresa de gestionar sus datos, tiene que haber alguien que decida cuántas tablas van a existir, qué atributos va a tener cada una de esas tablas, cuál de ellos va a ser lo que vamos a llamar como clave primaria, ¿vale? Si es que hay relaciones entre varias tablas. Todo eso se va a ir decidiendo en un proceso que es el que vamos nosotros a abordar hoy. A ver si puedo quitarme esto de aquí. Así. Y como os he dicho, empezamos con la interpretación de diagramas entidad-relación. Esto es una de las fases, ¿vale? Porque vamos a ver que en realidad existen varias fases del diseño. ¿De acuerdo? Empezando porque, hemos dicho, hay una empresa, normalmente, bueno, pues será una empresa externa si es que nosotros trabajamos haciendo diseños de base de datos y ejecución y puesta en producción de esas bases de datos. Entonces tiene que haber primero una fase de análisis en la que lo que se intenta descubrir es cuáles son las necesidades, los requisitos que nos está solicitando la empresa. ¿Y qué hacemos para ello? Pues yo os he dicho en alguna ocasión que cuando estamos haciendo consultas, yo intento pensar en cómo haría esa consulta si lo que tuviera, si no tuviéramos ordenadores, regresamos a los años 50, 60 y sin ordenadores tenemos que resolver consultas y los datos estaban en papeles y en ficheros. Pues si yo quiero transformar esa información a una información digital, lo que tengo que hacer es ver qué papeles se manejan en la empresa para saber qué tipo de información se mueve, porque evidentemente la información existente, incluso dentro de una sola empresa, puede ser infinita. Lo que a mí me corresponde, o lo que al diseñador le corresponde, es extraer patrones de toda esa información que hay, ¿vale? Y para ello, lo que tengo que mirar es documentos, listados, facturas, de las cuales extraeré, pues en esta empresa, aunque hay mucha información que se traslada de un lugar a otro, la información que realmente registran es esa. Y esa, la que realmente registran, es la que es de interés para el diseñador de la base de datos. Entonces,
para eso los papeles, o si lo que tengo que hacer es trasladar una base de datos de un sistema a otro, pues también tendré que mirar cuáles son los registros que tienen cierta valía para la empresa en cuestión. Entonces ahí hacemos el análisis de requisitos del usuario. Una vez que yo he visto todos los datos que se necesitan y he sacado los patrones, pues entonces voy al diseño conceptual. Y es en la fase en la que vamos a trabajar hoy, ¿vale? En la de el modelo entidad-relación. Y el modelo de entidad-relación en principio es independiente del sistema gestor de base de datos que vayamos a utilizar. Me da igual si voy a utilizar Postgre, me da igual si voy a utilizar Oracle o si voy a utilizar MySQL o incluso si voy a utilizar un gestor de base de datos que no sea relacional. Yo lo que intento con el diagrama entidad-relación, con el modelo y posteriormente con el diagrama, es entender cuáles son las entidades que participan en el desarrollo de la base de datos de una determinada empresa y cuáles son sus relaciones. Una vez que entiendo eso, ya pasaré, cuando entiendo eso, lo que voy a hacer es obtener un diagrama similar a este. Un diagrama que estará formado por rectángulos o cuadrados en este caso, que tendrá circulitos y líneas que conectan esos cuadrados, ¿vale? Tendrá rombos y líneas que conectan cada uno de los elementos que forman parte del diagrama. Y ahí debe estar reflejada toda o casi toda la información necesaria para crear una base de datos que resuelva las necesidades de una determinada empresa, ¿vale? Y tiene que ser expresivo. Tiene que que no he hecho el diagrama, si leo un diagrama de estos, tendría que saber cuál va a ser el resultado de trasladar esto a una base de datos. Y debería saber cuál es el origen, es decir, qué requisitos le han dicho al diseñador que tiene que implementar en ese diagrama. Ahí están entonces entidades y relaciones y ya veremos atributos. Vale, una vez que yo ya tengo ese diagrama y a lo mejor ha sido validado, ya veremos que es un diagrama de estos. No es algo que yo empiezo poniendo un cuadrado y ese cuadrado no lo muevo. A lo mejor resulta que primero pienso que un determinado elemento que va a formar parte de la base de datos al principio es un rectángulo y luego cuando voy haciendo un refinamiento sucesivo, a lo mejor en vez de un cuadrado resulta que me interesa más ponerlo como un círculo. Y cada uno evidentemente significa una cosa, pero estamos trabajando con la misma realidad que puede ser representada en función de las relaciones que tenga con el resto, puede ser representada de una forma o de otra, ¿vale? Entonces, un centro educativo, pues puede que sea un cuadrado para una determinada empresa y a lo mejor otra empresa, porque tenga más o menos importancia ese centro educativo, pues a lo mejor lo pone como un círculo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que ir refinando. Eso sí, en diversas lecturas del enunciado tenemos que llegar a un diagrama final, pero un diagrama final que durante ese proceso de refinamiento puede irse modificando, puede ir modificándose. Una vez que yo ya tengo el diagrama, eso sí, voy a necesitar un gestor de base de datos para poder llevar ese diagrama a una base de datos real. Y para eso ya tengo que elegir el sistema gestor de base de datos, y si elijo un sistema gestor de base de datos relacionales, lo que voy a hacer es utilizar el modelo relacional. Y el modelo relacional, a diferencia de lo que hemos visto antes, que eran rectángulos y eran rombos y líneas que los unían, los rombos y los rectángulos con circulitos por alrededor, el modelo relacional y el esquema correspondiente es parecido o será parecido al que veis ahí, ¿vale? Donde eso ya sí son, si he elegido un sistema gestor de base de datos relacionales, eso ya sí son tablas con sus atributos y tablas con sus relaciones, ¿vale? Entonces es un proceso para llegar finalmente a, una vez que yo ya sé qué tablas necesito, las tablas que son propias, vuelvo a repetir,
del sistema, de los sistemas gestores de bases de datos relacionales, yo lo que tengo que hacer es elegir el sistema gestor concreto, por ejemplo Postgre, e incluir las sentencias necesarias ya en SQL, en este caso en DDL, el SQL necesario para generar esas tablas. Es decir, yo lo que voy a tener aquí será algo parecido a eso. ¿De acuerdo? Empezamos haciendo un diseño, cuadrados, rombos y circulitos, es decir, un esquema, un diagrama entidad-relación. Pasamos al modelo relacional, que será a base de tablas que están relacionadas, y terminamos haciendo el script necesario, las sentencias DDL necesarias para generar los objetos de la base de datos. Y los objetos pues serán normalmente tablas, y ya veremos otros tipos de objetos que se pueden crear, pero bueno, en principio tablas y relaciones entre las tablas. Si veis algo borroso, no os preocupéis, que luego la grabación, como está grabándose, intentaré que salga mejor. Bueno, seguro que sale mejor. Bueno, pues empezamos. Nos hemos centrado. Lo que quiero yo es, de los requisitos, del análisis de requisitos, hay un enunciado de los objetos que voy a necesitar recoger en mi base de datos. Y con esos requisitos lo que voy a crear es el diagrama relacional, el de rombos, rectángulos y circulitos. Y ese diagrama relacional, cada uno de esos tipos de objetos, pues un rectángulo es algo diferente a un rombo y es algo diferente a un circulito. Pues empezamos con los rectángulos, que son las entidades. Y dice que una entidad es un objeto acerca del cual se recoge información de interés para la base de datos. Volviendo al HR, a recursos humanos, en algún momento alguien vio que se necesitaba registrar los empleados que existían en esa empresa. ¿Vale? Pues entonces, un empleado, Juan Pérez, es una entidad. ¿Vale? Cada uno de los empleados es una entidad diferente. ¿Qué ocurre? Que viendo las nóminas de esos empleados, resulta que de todos los empleados se recoge la misma información. Pues yo entonces abstraigo lo que es un empleado y lo que me interesa en lugar del empleado individual es aquello que tienen en común todos los empleados. Y todo lo que tienen en común lo pongo en un conjunto de entidades. ¿Vale? Entonces el conjunto de entidades serán, en este caso, todos los empleados que forman parte o formarán parte o han formado parte de la empresa. Y eso es el conjunto de entidades. Lo que pasa es que muchas veces nos referimos al rectángulo directamente como entidad, ¿vale? Aunque, pues siendo precisos, cada uno de esos rectángulos identificará un conjunto de entidades y no una entidad determinada. Es decir, cuando yo pongo en la representación gráfica un departamento así encerrado entre un rectángulo, lo que estoy diciendo es todos los departamentos, en este caso, que forman parte de nuestro centro. Y ahí están todos, no está uno. ¿Vale? Porque todos los departamentos de nuestro centro comparten las mismas propiedades. No el valor de las propiedades, pero sí las mismas propiedades. ¿Vale? Pues tendrán todas un nombre, todas tendrán un jefe de departamento, todas pertenecerán a una familia profesional. ¿De acuerdo? Lo mismo con profesor. Aquí, en esta cajita, están representados todos los profesores, con pues, su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento, su especialidad. Lo mismo ocurre con curso. Ahí están todos los cursos, o los ciclos, en este caso, ¿vale? Pues el ciclo de informática, o el ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, o el ciclo de desarrollo de aplicaciones web. Ahí estarían todos, y donde todos ellos comparten, eso sí, una serie de propiedades, cada uno con su valor, pero las propiedades que son de interés para la empresa
son compartidas. Cuando queráis, si hay alguien que tenga algo que preguntar, que lo diga. Hay luego dos tipos de entidades que son de interés. Es interesante reflejar los dos tipos de entidades porque puede dar lugar a un esquema relacional distinto. En función de si un conjunto de entidades es fuerte o es débil, puede que luego la tabla que surge tenga unas características u otras. Entonces la diferenciación es interesante. Entonces, ¿cuándo una entidad es fuerte? Una entidad es fuerte cuando no necesita ninguna otra entidad de ese conjunto o de otro conjunto para existir. ¿Vale? Por ejemplo, un empleado puede existir sin que exista ningún otro elemento de la empresa. Pues en principio yo puedo contratar a un empleado. ¿Sí, Javi? Yo que sí, ¿no? Que es independiente de cualquier otro elemento. Es independiente. ¿Vale? Entonces un empleado es una entidad fuerte, un conjunto de entidades fuertes. Al final el conjunto es un conjunto de entidades fuertes. Pero por ejemplo, Job History sí que necesita. No existe un Job History si no existe un empleado que ha trabajado que ha tenido relación con algún trabajo concreto. ¿Vale? Yendo un poco más para allá, pues bueno, no me voy a meter en eso. Vamos a dejarlo en Job History, que se ve más claro. ¿Vale? Entonces, un conjunto de entidades Job History, pues ahí será débil. Necesita que exista un empleado para poder existir una entidad Job History. Y una entidad al final es o va a ser, aunque estamos en un momento anterior, una entidad vosotros lo podéis ver como que terminará siendo un registro, ya no sé si de una tabla o de más de una tabla, pero será aquello que yo pueda registrar, ¿vale? Que es de interés para la empresa. ¿Vale? Entonces tenemos fuertes y débiles. Aquí nos dice otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos curso y profesor, aquí tenemos el conjunto de entidades profesores, y profesores puedo tener en mi base de datos, no necesitamos, o un profesor no necesita en principio otro elemento que exista en la base de datos para poder existir el mismo. También tenemos cursos que el centro puede ofertar, pero una vez que yo he ofertado un curso, por ejemplo, yo he ofertado el ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, pero la edición de ese curso del 22-23, pues no puede existir si no existe el curso, digamos, la edición o la promoción, ¿vale? Pues entonces aquí, para que pueda existir una edición de un curso, evidentemente tiene que existir el curso previamente. Entonces, una entidad es fuerte si no necesita ninguna otra para existir, una entidad será débil si necesita alguna otra para existir. Luego veremos que hay dos tipos de entidades, una más relevante, de debilidades, una más relevante que otra. Esos son los rectángulos. Los rectángulos son entidades o conjuntos de entidades y de esas entidades lo que aparecen son los atributos. En realidad, de estos atributos es la información de esa entidad o de ese conjunto de entidades que me interesa registrar. ¿Vale? Dice que son las propiedades que tienen un tipo de entidad o un tipo de relación. Entonces es la información que realmente me interesa registrar. ¿Por qué? Bueno, aquí está el curso, pero imaginaos que es empleado, yo mismo, cada uno de vosotros. Información acerca de vosotros existe muchísima. Pero cuando os matriculáis en el centro, toda esa información no interesa, solo interesa una serie de datos que sí son relevantes para el centro. Pues nombre, apellido y fecha de nacimiento.
pero no os piden si tenéis carnet de conducir o no, creo. ¿Por qué? Porque no es relevante para esta aplicación, para esta base de datos no es relevante. Luego, sí es una información de la que disponéis, pero es una información que no es de interés. Entonces, aquí atributos solo pondremos aquellos que son de interés para la aplicación en concreto. Evidentemente ese interés ahora en la actualidad crece y hay aplicaciones y hay bases de datos que les interesa todo lo que podáis darle, cualquier información para ellos es relevante, pero nosotros lo que hacemos es coger solo lo que nos interesa para la aplicación que vamos a manejar. Entonces ahí veis que de un curso pueden salir pues 3 atributos y que toman valores en uno o varios dominios. Fijaos que pues el código de curso puede ser un número, el nombre del curso es un texto, el número de horas será otro número. Entonces también es interesante entender en qué dominios, y dominios es el conjunto de valores que puede tomar, están definidos cada uno de esos atributos. Bien, pues tipos de atributos, hay varios, hay varias diapositivas para esto. Por ejemplo, si el atributo es obligatorio o es opcional, ¿vale? Pues el nombre será obligatorio. Yo no voy a matricular a nadie en mi instituto si no me dice su nombre, ¿vale? Puede no decirme el sexo, si no quiere, pues no me lo dice y yo no le asocio sexo, pero el nombre es obligatorio, ¿vale? Entonces hay atributos que si no se le facilitan a la base de datos, esa entidad no va a registrarse. Por ejemplo, el nombre. Y otros atributos son opcionales, con lo cual yo puedo tener un registro de una determinada entidad, aunque alguno de los valores de los atributos le falte. ¿Vale? Se pone a null y sabemos que puede haber valores null en algunos atributos. Esa es la diferencia entre un obligatorio y un opcional. Y luego tenemos atributos simples o atómicos y compuestos. Los atributos simples es que en principio nosotros decidimos que no necesitamos dividir ese atributo en informaciones más pequeñas. Y eso muchas veces es a decisión del diseñador. No existe una ciencia exacta que me diga, no, esto es un atributo simple y esto es uno compuesto. ¿Vale? Por ejemplo, la fecha de nacimiento que tenéis ahí, ¿es simple o compuesto? Pues la mayoría me diréis que es simple. Imagino, ¿vale? Ahí aparece como si fuera compuesto, pero en realidad, cuando yo, por la experiencia que tenéis, cuando yo trabajo con fechas en Postgre, no trabajo con 3 atributos. Cuando he utilizado el HireDate, el GireDate, solo utilizo un valor, aunque esté compuesto de 3 elementos, ¿vale? Entonces, hay una decisión del diseñador que puede ser, vale, pues a mí me interesa saber por separado el día, el mes y el año. Pues si lo prefieres así, porque vas a trabajar con días separados, pues me parece bien, ¿vale? Los apellidos, por ejemplo. Los apellidos son apellido 1 y apellido 2, o puedo poner apellidos. Es una decisión, ¿vale? Igual que el nombre y los apellidos, hay veces que nos lo encontramos en un solo cuadro de texto y tenemos que poner todo el nombre completo en un único cuadro de texto. Y hay otros que nos preguntan por el nombre y los apellidos. Y hay otros que nos preguntan por el nombre, el apellido 1 y el apellido 2. ¿Vale? Entonces, esos son decisiones de diseño. Muchas veces yo un atributo lo puedo dividir. ¿Cuándo lo dividiré? Pues evidentemente cuando me interese el trabajar con el elemento individual, trabajar con el apellido 1 y trabajar con el apellido 2. ¿Vale? Y por ejemplo, pues ahora para volar, lo último, me ha costado un disgusto tener los 2 apellidos separados, porque para ir a hacer el check-in no se había hecho bien
y resulta que, como los españoles tenemos dos apellidos, pues los ponían por separado con un espacio en medio, y con el espacio en medio pues no aceptaba el check-in, ¿vale? Entonces hay que llevar cuidado a la hora de dividir demasiado los apellidos, ¿de acuerdo? Los apellidos o cualquier otro atributo. Si yo voy a trabajar con cada unidad individualmente, divido. Por ejemplo, sí que aparece en la mayoría de los casos el nombre separado de los apellidos. Yo en un formulario me van a pedir que rellene el nombre y en otra casilla distinta que rellene los apellidos. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando yo hago registro de personas, luego me va a interesar ordenarlos por apellidos. Habitualmente se ordenan por apellidos. Entonces me interesa tener separados los apellidos de los nombres para poder ordenar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, sí es mejor el nombre separarlo en dos atributos. Y luego tenemos atributos monovaluados y multivaluados. Monovaluados es que solo pueden tener un valor, ¿vale? Por ejemplo, solo puede tener el nombre, solo puede tener un nombre, ¿vale? Apellidos no es multivaluado, ¿eh? Cuidado que multivaluado será cuando yo pueda tener más de un valor, pero no uno a continuación del otro, ¿vale? Sino que sean, digamos, dos valores diferentes, que no formen una unidad, como pueden ser los apellidos. Por ejemplo, un empleado dentro de la empresa puede desarrollar varios trabajos en una empresa normal. Podría estar en varios trabajos o ir ascendiendo y que a mí me interese ir registrando cada uno de ellos, ¿vale? A nivel de diagrama entidad-relación lo puedo hacer. Luego, a nivel del modelo relacional ya no. Los atributos multivaluados solo se permiten a nivel del diagrama entidad-relación. Luego todo tiene que ser monovaluado, porque el modelo relacional no permite elementos multivaluados, ¿vale? Pero, por ejemplo, dice la dirección de email. Un empleado podría tener dos direcciones de email que interesara registrar. Un alumno, vosotros tenéis dos direcciones de email que interese en Mirador, por ejemplo. Si os metéis a Mirador tenéis la de Alu Murcia Educa y luego cada uno puede tener la suya, ¿vale? Entonces el email en ese caso es multivaluado porque puede tener más de un valor, ¿sí? Dime, Javier. Entonces, ¿qué diferencia habría entre un atributo multivaluado y simplemente dos atributos independientes? Es decir, en un campo que fuese email 1 y un campo que fuese email 2. A ver, son momentos distintos, no porque la solución sea distinta, sino porque esa decisión de poner email 1 o como lo llama la Consejería de Educación, que le llama el email alternativo, ¿no? Tiene un email que es el que concede, el que genera él automáticamente, y luego tiene el email alternativo. Pero digamos que cuando yo digo voy a tener varios emails o los alumnos van a tener varios emails, estoy en el modelo entidad-relación. Y ahí se permite tener varios emails. Pero ahora, llega el de la Consejería de Educación y dice, vale, aquí el diseñador me ha puesto que tiene varios emails, pero ¿cómo paso yo a este modelo relacional? Si en el modelo relacional no puedo poner emails y que haga una inserción, ¿vale? Imaginaos en el de Viver que le voy a poner valores a eso, no le puedo poner dos emails. Entonces, en el momento de trasladar un atributo multivaluado al modelo relacional, es cuando el que haga ese traspaso de datos tendrá que decir, bueno, pues no se me permite tener dos emails, tendré que hacer algo. Y en este caso, la Consejería de Educación ha dicho, vale, pues le pongo email al que yo le doy e email alternativo el que él tiene, el suyo personal, ¿vale? Con sus limitaciones, porque si tú haces un email, un atributo
para cada uno, o una columna para cada uno de los emails, solo puedes tener 2. Pero seguro que entre vosotros hay muchos que tienen 3 y 4 y 5 emails, pero solo se puede registrar 2, porque la solución ha sido de donde pone multivaluado, donde hay un atributo multivaluado, yo genero dos columnas, ¿vale? Pero el problema es que son en dos momentos distintos. Yo en el diagrama entidad-relación puedo trabajar con atributos multivaluados, es decir, yo puedo poner un circulito ahí con email e indicar que es multivaluado, y ahí puede haber 2, 5 o 20 email, no está limitado. Y cuando paso al modelo relacional, ¿vale?, el que lee el diagrama entidad-relación y lo pasa al modelo relacional decide, pues yo aquí email voy a limitarlo a 2, solo me interesan 2, y para eso hago un email y otro alternativo, ¿vale? Entonces son momentos distintos. En el diagrama entidad-relación no aparecería el email alternativo, aparecería después en el modelo relacional, ¿vale? También podemos limitar, como dice, bueno, si en el diagrama entidad-relación decimos el número máximo de valores que puede tener un atributo, pues ahí identificaríamos a lo mejor email, pues 2. Y luego tenemos atributos derivados. Entonces hemos dicho atributos simples y compuestos, obligatorios opcionales, simples y compuestos, monovaluados y multivaluados, y atributos derivados. Y los atributos derivados es que es una información que puede ser de interés, pero que quizá esa información de interés la puedo obtener operando con alguna otra columna. El caso más frecuente es el de la edad. Yo puedo saber si un alumno es mayor de edad o no sabiendo la fecha de nacimiento. Luego no necesito, si es un atributo derivado, no necesito el tener un atributo que sea edad, si tengo el de la fecha de nacimiento. Entre otras cosas porque además la edad va cambiando y me causaría bastantes problemas si tuviera que estar actualizando constantemente las edades de los alumnos, ¿vale? Entonces, atributos derivados son informaciones que sí son de interés, pero que puedo extraer esa información del valor de algunos otros atributos. En el caso de la edad, pues lo puedo obtener de la fecha de nacimiento. Y aquí tenéis combinaciones, ¿vale?, de obligatorios y opcionales con respecto al monovaluado y multivaluado. Bien, hay atributos, además de haber muchos tipos de atributos, como habéis visto, hay atributos que son más importantes que otros. Y dice que cada entidad debe tener un identificador. Y a ese identificador le vamos a llamar clave. Y que si no lo tiene, debemos definir uno. Por ejemplo, un número de orden. Y eso lo hacemos constantemente. Constantemente, entre otras cosas, pues todos tenemos algún DNI o algún NIE que lleva combinaciones de números, y en realidad uno no nace con un número de DNI o con un número de NIE. Es decir, es una información que no va con la entidad persona. Es una información que cuando a alguien se le ocurrió que tenían que asociarnos un número. ¿Por qué? Pues porque nos tienen que identificar de alguna forma. Cada entidad dentro del conjunto, cada persona dentro de todas las personas tiene que estar identificada, y resulta que no nos pueden identificar por la combinación de ninguno. Es decir, nombre y apellidos, seguramente en España se repite el nombre y apellidos del mío. Se repite, luego no nos pueden diferenciar, y si hay que ir a casa de alguno a detenerlo, pues puede ser que detengamos al equivocado, ¿de acuerdo? Ninguna combinación era suficiente como para, o manejable, ¿vale?, como para decidir que la combinación de esos atributos era suficiente para diferenciar cada entidad de un conjunto. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos registran en el Ministerio del Interior, pues resulta que automáticamente nos asocian un DNI o un NIE y ya está. Eso sí que no se repite. Luego a nosotros, aunque no es un atributo que nazca con nosotros como entidad, sí que es
un atributo que se ha generado como identificador para diferenciarnos de cualquier otro, y eso son las claves. Hay veces que la clave, si existe, pues por ejemplo, yo podría utilizar como clave del país el nombre del país, que no hay dos iguales, que yo sepa. En los pueblos sí, hicimos la prueba y en los pueblos hay 8 pueblos salían que tenían el mismo nombre, ¿vale? Pero en países en principio no. Entonces podría utilizar como clave algo que sí forma parte de la entidad. No siempre hay que inventarse una clave para cada una de las entidades. Lo que hay que ver es, de un conjunto de entidades, qué atributos no se repiten de una entidad a otra. Y ahí tenemos, lo que pasa es que si no encontramos ninguno es cuando le ponemos Employee ID, Department ID. ¿De acuerdo? Son atributos que los generamos nosotros para diferenciar cada una de las entidades de un conjunto de entidades similar. Dime, Juan Antonio. ¿Juan Antonio? No te oigo, veo la mano, pero no sé si el micro lo tienes apagado. Ahora sí. Sí, lo tenía apagado. Digo que si no hay alguna manera de hacerlo automático, porque si tienes muchos datos asignados a esa entidad, o tienes mucho, que es difícil o con el tiempo se aprende a identificarlo. A ver, dos cosas. Evidentemente aquí la práctica y la experiencia es importante, ¿vale? Por eso lo que se os pide es interpretación, y lo que yo os voy a pedir también es interpretación. Es decir, más que vosotros empecéis a hacer diagramas de entidad-relación, que sí hay una tarea para eso, ¿vale? Luego lo que más se os va a exigir es, si yo te doy un diagrama, tú sabes lo que especifica ese diagrama, ¿sabrías tú hacer el diagrama, el esquema relacional correspondiente? Eso sí que creo que es lo importante, porque como la experiencia es muy importante, vosotros, creo que ninguno de vosotros va a empezar trabajando haciendo diagramas entidad-relación, ¿vale? Entonces, ¿se llega a saber diferenciar? Sí que se llega a soluciones válidas, sí, pero varios profesores o varios trabajadores con experiencia seguramente llegarían a distintas, los diagramas entidad-relación se parecerían mucho, pero igual quizás no fueran exactamente iguales, ¿vale? Entonces hay cierto grado de margen, hay margen. Y luego otra cosa, saber cuál es la clave, pues en la actualidad tiene menos relevancia, porque cuando veis muchas de las aplicaciones que se generan ahora mismo, lo más fácil es crear un identificador para cada entidad, aunque tuviera, luego pones otro tipo de restricciones para otro tipo de columnas, pero no digo yo las más eficientes, ¿vale? Pero sí que la mayoría de aplicaciones que yo veo se generan con, a cada entidad le ponen un identificador. Igual que aquí tenemos Employee ID, que en principio a los empleados sí habría que ponerles un identificador, pero a lo mejor al departamento, si yo estoy en una empresa, es que voy a repetir el nombre del departamento. Pues parece que el nombre del departamento podría ser clave, pero en cambio en nuestro esquema no lo es, porque se tiende a generar claves para todo, porque además cuando vayamos a desarrollar esas claves para todo, incluso se llaman ID, hay veces que le llaman ID y el nombre de la tabla, ¿vale? Y los entornos de desarrollo, o más bien los frameworks, hacen mucho uso de los identificadores, ¿vale? Entonces,
Porque, Alberto, porque hay software de, no sé si de las bases de datos, creo que en la base de datos lo genera automático. En las tablas te genera el ID automáticamente, no tienes ni que asignárselo. Es lo que te he dicho, que en muchos casos, ¿vale? Pues yo trabajo con Laravel. Y Laravel por defecto te crea un identificador a cada tabla. Tú se lo puedes quitar y decirle, no, yo no quiero el identificador ese que me has generado tú porque sé que hay uno que trabaja mejor, se lo puedes quitar. Pero ya hay que hacer algo. Por defecto te pone un identificador a cada elemento, a cada tabla. ¿De acuerdo? Yo eso sí, si en algún momento pido cuál sería la clave de esta entidad, pues debéis, no debéis ponerme un identificador, ¿vale? No debéis generar un identificador. Luego en el trabajo, pues posiblemente hagáis más identificadores de los que a lo mejor sería necesario, porque los hacemos todos, ¿eh? Porque todos tenemos un tiempo limitado para hacer las cosas y en ese tiempo, pues a lo mejor a los identificadores funcionan bien. Vuelvo a repetir que no son eficientes en muchos casos, ¿vale? Pero funcionan bien. Entonces, en ese caso, sí, se vería claro, es algo que se ve claro, Sí, que se sí, sí, repite, sí. que es repetitivo, Si vamos, yo que lo no hay pido, que andar a calentarse la cabeza. si yo lo pido es porque está claro y no es más para que sepáis o para que yo pueda comprobar que sabéis lo que es una clave que para poneros lo difícil y que no. A mí lo que me interesa es que el concepto de clave se quede, ¿vale? Y la clave es el atributo o o conjunto de atributos que permiten identificar una entidad dentro de un conjunto. Es así, el ejemplo que os pueda poner pues será intentando que hagáis eso, que no confundamos una clave con un atributo multivaluado. Si es así, pues ya está, tiene que ser algo sencillo, ¿vale? Bueno, seguimos, que vienen las cosas importantes también y nos comemos la hora. Hemos visto entidades como los rectángulos y hemos visto atributos, esos circulitos, que son las propiedades de los conjuntos de entidades. Y luego están las relaciones, que son las que unen conjuntos de entidades entre sí. Dice que es la asociación entre diferentes entidades. En realidad es cierto que lo que unen es una entidad de un conjunto con otra entidad o con varias entidades de otro conjunto. Por ejemplo, un empleado tiene un trabajo. ¿Vale? Pues son dos entidades de dos conjuntos distintos que están relacionados. ¿Vale? Lo que pasa es que nosotros representamos, pues, como lo que intentamos es abstraer, pues decimos que los empleados tienen trabajos. Pero hay que saber una entidad de un conjunto con cuántas del otro conjunto puede estar relacionado. Eso lo veremos un poquito más adelante. Dice que en una relación no pueden aparecer dos veces relacionadas las mismas ocurrencias de la entidad. Es decir, si un empleado tiene un trabajo, Pepe tiene barrendero, no puede ser que pongamos otra vez a Pepe de barrendero, ya está. Esa relación ya existe. Entonces necesitamos un nombre para la relación. Ahí pone que lo tiene que distinguir del resto, pero encontraréis por ahí ejemplos en internet que no se distingue, ¿vale? Él tiene, por ejemplo, un empleado, tiene un trabajo, ¿vale? Y un departamento tiene empleados. Entonces, las dos relaciones, hay muchas veces que el tiene y el pertenece se utilizan mucho. No es tan trascendente el nombre que le demos a la relación. Lo que sí es trascendente es el grado. El grado es el número de entidades que van a aparecer en la relación, ¿vale? El número de conjuntos de entidades. Por ejemplo, ahí tenéis, bueno, como aquí se ve mejor, las binarias es cuando participan entidades de dos conjuntos distintos. Un profesor pertenece a un departamento. Y evidentemente a un departamento pertenecen varios profesores. Entonces es binaria. Una entidad de un conjunto con otra entidad de un conjunto distinto. Pero hay veces que las dos entidades pertenecen al mismo conjunto y es esa de organismo depende. ¿Vale?
Tengamos el caso de la Consejería de Educación. Pues dentro de la Consejería de Educación está la Dirección General de Centros. La Dirección General de Centros es un organismo y la Consejería también es un organismo. Entonces, la Dirección General de Centros, que es un organismo, está relacionada con la Consejería de Educación, que también es un organismo. Son relaciones reflexivas, ¿sí? Donde las dos entidades pertenecen al mismo conjunto. Y luego hay relaciones en las que aparecen más de o entidades de más de dos conjuntos. Es el caso de profesor, imparte, módulo y aula. Vamos a ver cómo entendemos esto. Y aquí habría que coger dos entidades de dos conjuntos distintos y ver cómo se relacionan con otra entidad del tercer conjunto. Por ejemplo, un profesor en un determinado aula, ¿cuántos módulos puede impartir? ¿Vale? Pues ahí, esa es la información que se está dando en esa relación ternaria, que no es fácil combinarla, convertirla luego en relaciones binarias, ¿vale? Se supone que no son tan expresivas. En este caso es un profesor, un módulo, en cuántas aulas lo puede dar el mismo módulo, o un módulo, cuántos profesores lo pueden impartir en el mismo aula. Esas son el tipo de informaciones que se dan y que dan lugar a relaciones de grado superior a 2. Y luego tenemos algo que es, yo como no hay mucha diferencia entre una y otra, prefiero irme a la cardinalidad que a la correspondencia, porque la correspondencia solo nos dice el máximo, en cambio la cardinalidad nos dice el máximo y el mínimo, ¿vale? Así que nos quedamos con la cardinalidad y dice que es el número máximo y mínimo de ejemplares de un tipo de entidad que pueden estar interrelacionados con un ejemplar del otro u otros tipos de entidad. Eso, leyéndolo, a mí se me traba la lengua. Viéndolo, quizá es más fácil. ¿Vale? Tenemos aquí la correspondencia, ¿vale? Y luego la cardinalidad. Por ejemplo, ahí lo que nos está diciendo es que a un departamento pueden pertenecer, aquí lo tenemos, 0 o muchos profesores. ¿Cuántos? Con uno sería suficiente, pero podrían pertenecer 2 o 3 o 4. En cambio, un profesor, según esta relación, solo puede pertenecer a un departamento y tiene al menos que pertenecer a uno. Un departamento puede estar sin profesores asociados, pero un profesor no puede estar sin un departamento asociado. ¿De acuerdo? Entonces el departamento puede existir sin tener profesores, pero el profesor no puede existir sin que exista un departamento. En mi base de datos existirá, ¿vale? Pero la base de datos, si yo le pongo ese tipo de cardinalidades, no me va a dejar que meta un profesor y que diga, bueno, mañana le asocio departamento. No, pues mañana lo metes en la base de datos, porque hoy no te va a dejar. Entonces esta restricción obliga a que el departamento exista y cuando vaya en este caso, a registrar al profesor nuevo que ha venido, en el momento de registrarlo le tengo que asociar al departamento. Si no, no me deja registrarlo y ya pues lo registraré cuando sepa a qué departamento lo voy a incluir. Fijaos que estas tres soluciones pueden ser válidas en según qué... ¿Javier ha levantado la mano? Sí, sí. En la diapositiva de antes, sí, hay el 1,1 de la izquierda, entiendo que es porque el departamento, o sea, porque el profesor tiene que pertenecer al menos a un departamento. Sí. ¿Y el segundo 1? Como mucho a uno. Un profesor, Vale. según esto, no puede pertenecer a dos departamentos. Y eso no es verdad, ¿eh? Hay profesores que pueden pertenecer a dos departamentos, pero aquí no. Aquí, si a mí me ponen esto, yo no lo pongo en duda. Si hay un diseñador de base de datos que ha llegado a esa conclusión, será porque ha hablado con el representante de la empresa y ha dicho, eso tiene que ser así. Pues ya está, yo me lo creo. ¿Vale? Entonces, este es el mínimo, la primera es la mínima, la segunda es la máxima. Como mínimo tiene que estar asociado a un departamento y como máximo también. Según eso, solo a un departamento.
Vale, a Y lo el que uno de iba, puntos N que hay encima de la relación, ¿cómo se calcula? Se coge el uno de esto es un la lado y la N del otro correspondencia. lado. Es que esto me habla solo de las cardinalidades máximas. Es decir, este 1 es este de la derecha y este n es este de la derecha. ¿Vale? Lo que hablábamos de correspondencia, que es solo tiene en cuenta las cardinalidades máximas. No, luego lo veremos si es parcial o total la participación. ¿Vale? Entonces, en muchos casos lo único que se habla es de cardinalidades máximas, porque es una restricción más fuerte que la de las cardinalidades mínimas. Pero bueno, las dos son de interés. Por eso os digo que yo me quedo con la cardinalidad que indica a la vez la máxima y la mínima. La correspondencia, si lo hago así, solo estoy hablando de cardinalidad máxima. ¿Qué quiere decir? Lo que os comentaba. En principio, estos tres ejemplos pueden ser válidos, pero evidentemente para realidades distintas. Habrá alguna realidad donde un profesor solo puede impartir un curso. Y fijaos que cuando hablo de cardinalidad o de correspondencia tengo que ver las dos direcciones. Quiere decir que un profesor solo puede impartir en y este es el uno de la derecha, en un curso. Si yo quiero ver la relación al revés, un curso solo puede ser impartido por un profesor. Eso es lo que me está diciendo, por eso la interpretación. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Y significa que lo podemos verbalizar. Si cogemos esta relación, dice que un profesor puede impartir varios cursos, pero que un curso solo puede ser impartido por un profesor. Un profesor, varios cursos, pero según eso, cada curso por un solo profesor. Y ya la más general sería un profesor, varios cursos y un curso, varios profesores. ¿De acuerdo? Y cada una de las relaciones y cada una de esas correspondencias o las cardinalidades que hemos visto antes se refieren o resolverían correctamente realidades distintas. Si yo me equivoco en las cardinalidades, posiblemente mi empresa no pueda registrar los datos como necesita, ¿vale? Entonces es importante elegir bien las cardinalidades porque son restricciones que se ponen en luego en las bases de datos. En algún caso, y con esto vamos a terminar, en algún caso pueden existir, hemos visto atributos en las entidades y en los conjuntos de entidades, pero hay casos en los que un atributo o una propiedad no pertenece a ninguna de las dos o no viene bien ponerla en ninguna de las dos entidades o conjuntos de entidades. Es este caso, por ejemplo, un socio de una biblioteca. ¿Vale? Yo mismo, ¿cuántos libros de la biblioteca puedo reservar? Pues a lo largo del tiempo, innumerables, y se van registrando cada uno de los préstamos. ¿Vale? Y el mismo libro, ¿cuántos lo pueden reservar? Pues muchos socios. Cuando uno lo deja, lo coge otro. ¿Vale? Entonces el mismo libro estará relacionado con muchos socios. Esta es una relación, como vemos que aquí también han puesto la flechita, NM, de las que hemos visto aquí, un profesor, varios cursos, un curso, varios profesores. Pues aquí sería un socio, varios libros y un libro, varios socios. Imaginaos que la fecha del préstamo lo pusiéramos asociado a socio. Estaríamos perdiendo información. ¿Por qué? Porque sabríamos todos los libros que ha reservado. Pero solo podríamos mantener aquí una fecha, la fecha del último préstamo. El resto de libros, todos los libros anteriores, no sabríamos cuándo los tomó prestados, ¿vale? Porque asociado al socio podríamos poner, en principio, si fuera monovaluado, una fecha. Peor sería todavía poner muchas fechas. Si lo ponemos multivaluado ya sí que la liamos, porque sabríamos cuándo ha reservado, en qué fechas, pero no sabríamos qué libro, porque estarían todas asociadas a socio y ninguna a libro. ¿Vale? Entonces sabríamos, sí, ha reservado este mes 3 veces, pero ¿qué ha reservado? ¿Vale? Entonces, aquí en socio no lo podemos poner. Por los mismos motivos,
En libro tampoco, porque si yo pongo un monovaluado aquí en libro, solo sabría la fecha del último préstamo. Y sabéis que los libros antes por lo menos los registraban a mano con todas las fechas, me interesan todas las fechas, ¿vale? Entonces, el libro uno monovaluado no podemos ponerlo. Y por los mismos motivos tampoco lo podemos poner multivaluado. Porque si ponemos una fecha de préstamo multivaluado, estaríamos conociendo en qué fecha se ha prestado, pero no a quién. Tendríamos un montón de fechas ahí, pero sin saber a quién se ha prestado. Entonces, si yo lo que quiero es saber cada libro a quién se ha prestado y cuándo, tengo que ponerlo aquí, en la relación. Y esto se da sobre todo en relaciones muchos a muchos. ¿Vale? Es lo más normal, encontrar atributos en la relación, aunque se pueden encontrar también en uno a muchos, pero lo más normal es encontrar esos atributos en la relación en relaciones con correspondencia muchos a muchos. Bueno, lo dejamos por hoy, que nos pasamos. Voy a detener la grabación.